Hola, zaragocistas. Gran victoria ayer frente al Huesca con un gran partido que ya nos merecíamos disfrutar del fútbol en un gran ambiente y con una gran semana también con 7 de 9 puntos que nos hace salir de la zona peligrosa de la clasificación y es evidente la mejoría que ha habido con Fran Escribá en el banquillo, una mayor racionalidad y aprovechamiento de la plantilla que ya sabemos que tiene sus carencias, que le cuesta mucho hacer las cosas, pero con sacrificio y esfuerzo pues se pueden conseguir buenos resultados y le ha cambiado la cara al equipo empezando por la actitud. Ayer se marca el primer gol a los 2 minutos, el día del Oviedo también se hizo lo mismo, las comparaciones son odiosas y en vez de ir a por el segundo tanto, aprovechar las dudas del Oviedo, nos metemos a defender, consecuencia empate. Ayer la consecuencia fue de seguir atacando fue el 2-0, que bien es verdad que hay que tener acierto, pero yo creo que cuenta mucho la actitud y que eso siempre se valora con independencia de que en fútbol al final pues no siempre lo que se desarrolla en el campo pues se refleja en el marcador. Ayer creo que sí y fue una victoria pues para disfrutar, aunque también quiero decir que para mí este partido nunca va a ser un derby. Hay gente que lo estima así y para mí pues no es un partido que deportivamente, al menos a día de hoy, pues tenga la categoría de derby, sino que yo creo que hay que darle su justa medida. Es un partido que hay un buen ambiente, pero que no es un derby y es un aspecto que me recuerda pues a algunas provocaciones que buscan notoriedad a nuestra costa. También en su día con el Numancia se hablaba de derby del Moncayo, cuando los buenos años de Logroñés también, cuando Sasuna se consolidó en primera pues también, aunque en este caso son una rivalidad que es de otro tipo, política, de dos pequeños grupos de gente. También quiero agradecer y reconocer a Osasuna su señorío en el sentido de la desgraciada muerte de Luis, mi jugador de las Fuentes, y yo creo que les honra como club la actitud que han tenido. Volviendo al Real Zaragoza, pues con Fran Escribá también estamos viendo que está recuperando algunos jugadores que parecían perdidos o que con Carcedo estaban a un nivel pues bastante lejos de lo que se puede esperar. Y para mí me ha sorprendido gratamente Zapater, con el que he sido bastante crítico y está ofreciendo pues un rendimiento que le está haciendo merecedor de los minutos que tiene. No quita para que yo creo que a final de temporada pues se retire y además tenga una bonita retirada por lo alto, en el sentido de que aporta al equipo en una retirada triste, pues siendo más un estorbo que otra cosa. También Francho Serrano, no solo por el gol, está recuperando su mejor nivel. El mismo Escriba lo dijo en la rueda de prensa y ese jugador dinámico que sube, que baja, que recupera balones, que llega a portería, que distribuye el juego y es una cosa para congratularse. También creo que es una noticia positiva que la deuda ahora mismo sigue bajando, está en 53,7 millones y de cara al mercado invernal pues yo creo que no hace falta, como se decía, hacer 4 o 5 fichajes, sino que quizá con uno o dos pueda valer. Y yo creo que dentro de la política de dar una estructura de contención de gasto pues sería lo adecuado. Quizá pues un mediocampista y un extremo pues podrían ser los fichajes. A mí me está llamando la atención, hablando de mediocampistas, las rotaciones, lo bien que está distribuyendo los minutos, haciendo importante a todos los jugadores, y lo estamos viendo en el centro del campo, donde de un partido para otro pues cambian los jugadores, pero el estilo del equipo y el nivel pues se mantiene bastante. Tenemos la plantilla que tenemos, pero bajo mi punto de vista son jugadores de un nivel parecido. Entonces pues yo creo que es bueno aprovechar que jueguen todos y quizá ahí tenemos
mayor punto de vigor físico, pues por esas rotaciones que está implementando. También quiere decir que los 3 partidos que se han empatado, si los observamos, en todos ellos hemos tenido opciones claras de ganar. El día del Málaga fue pura mala suerte viendo el desarrollo del partido. El día de Burgos también hubo mala suerte justo después de hacer el 1-2, pero ahí fue un punto donde la gente vio que se podía competir con los primeros clasificados. Se le hizo 2 goles, cosa que era bastante complicada. Y el día del Albacete, pues quizá fue un partido más igualado, pero también parecía un poco más local el Zaragoza que no el Albacete. Parafraseando a Escribá, tampoco hay que meterse con la euforia de pensar ya en el ascenso, sino de consolidarnos en la zona tranquila, y es lo que decía él, de controlar las emociones cuando te viene mal. Pues no caer en el abatimiento, y cuando las cosas van bien, pues no caer en la euforia. Pero sí que es verdad que estamos notando que es un técnico que sabe lo que se hace, tiene su experiencia, sus conocimientos, no es solo el Big Data, los datos, sino que durante los partidos pues hay que saber no solo plantearlos, sino también leer lo que pasa en el césped. Y ayer pues se dominó de cabo a rabo, pero en otros partidos, como el día del Ibiza, los cambios de Escribá fueron fundamentales para conseguir la victoria y los 3 puntos, que ahí creo que con esa victoria el equipo se quitó algo mentalmente de presión, de angustia, incluso quizá de ansiedad. Y cuando ganas un partido, haces goles, pues en el siguiente partido lo normal es que te salgan mejor las cosas, porque ya no tienes esa angustia, ese miedo al fallo, sino que vas con más confianza. Y Escribá pues ha sido capaz de dar esa confianza en bastante poco tiempo. Además, y como comenté hasta el primer partido, pues es que las sensaciones eran muy diferentes. Al final fue un empate, pero las sensaciones, lo que tú ves, pues era para sentir una cierta confianza en que los resultados iban a mejorar, y esperamos que se siga esta línea y ver lo que pasa si los fichajes del mercado de invierno pueden elevar un poco el nivel del equipo, ver cómo está la categoría, y cuando queden 10 jornadas o así, pues veremos a lo que podemos aspirar. Vaya bueno.